Retomamos ya el curso, como decimos, de la jornada con la segunda intervención, que en esta ocasión será a cargo de don Juan Luis Cipriani. Buenos días. Don Juan Luis es ingeniero industrial. Ha sido también capitán del equipo nacional de baloncesto de Perú, que fueron campeones sudamericanos. También ha sido arzobispo de Ayacucho, que ha sido el núcleo de la guerrilla Sendero Luminoso, de hecho, donde tuvo que enfrentarse a muchas dificultades. Ha sido también vicario del Opus Dei en Perú. Ha sido también arzobispo de Lima durante 20 años y también primer cardenal que tuvo el Opus Dei. Y pasó a ser mundialmente famoso cuando Juan Pablo II le pidió que fuera mediador de varios cientos de secuestrados por la banda terrorista MRT en la Embajada de Japón, en Lima. Muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación. Tiene la palabra. Muchas gracias y muy buenos días. Quiero saludar a mi amigo Ricardo Rovira, con el que nos conocemos hace tantos años, promotor de esta reunión, a la Universidad Villanueva, y a todos ustedes. La verdad es que veo el panorama de académicos que me rodea y yo estoy un poco fuera de ese contexto. O sea, pero como dice en la propuesta gobernante, y el gobernante gobierna y decide, pues voy a entrar directamente, sin tanta explicación, a planteamientos más bien directos, porque considero que estamos en una emergencia a nivel mundial muy grande. Entonces, prescindir de este hecho para simplemente tener ideas, me parece para un cardenal que no debe desaprovechar la ocasión de llamar la atención, porque en foros universales como Naciones Unidas o como Davos o como Unión Europea, etcétera, pues han deformado de una manera tan grosera los principios fundamentales de la persona, de la familia, de la convivencia, que realmente han, dejado de lado aspectos fundamentales que, si lo aceptamos, habría que decir apaga y vámonos. Y la verdad que un poco de eso veo en el mundo de hoy. Un poquito de conformismo o de derrotismo, y la verdad es que no me parece que sea la mejor manera de enfrentar lo que se ha constituido como un marco conceptual impuesto a todo el mundo, que es la llamada Agenda 2030. Una agenda que tiene muchos aspectos negativos y unas cuantas propuestas de desarrollo económico, pero es una agenda que tiene una cantidad de dinero que está produciendo un intento de colonización ideológica que arranca aquí en Europa y que quieren extenderla o la van extendiendo a todos los países, inclusive a los menos desarrollados, ¿no? Entonces, justamente pongo este ejemplo porque me parece que es lo que no debe hacer un gobernante que tiene creatividad. Lo que no debe hacer es una agenda universal para pretender formatearnos con unos parámetros preconcebidos que no responden en nada a lo que acabamos de escuchar antes, que es la ciencia, el desarrollo, la tradición y la historia. No responde simplemente a un grupo o a una ideología imperante que quiere rehacer el mundo. A eso le decimos no. Entonces, pienso que la creatividad de la que se habla no da licencia para destruir y menos para despreciar
la historia, la realidad de la tradición. Te ponen el letrero de tradicionalista, pero hay que tener suficiente soltura y valentía para quitárselo de encima de la mejor manera. Y si no, afrontarla y generar una buena discusión. Pero el temor de ser considerado A, B o C me parece que no es un elemento para que nos paralice, ¿no? Entonces, pienso que la larga experiencia, son 30 años como obispo, luego como cardenal, vamos, ejerciendo un gobierno que evidentemente es servicio, pero son decisiones y también es comunicación con muchas personas de muchos niveles sociales, humanos, profesionales, políticos, y esto me ha permitido, pues, participar en los últimos 2 cónclaves y conocer bastante de cerca a los últimos 3 santos padres. De mi país, pues, a 6 presidentes y de otros países de Latinoamérica, inclusive alguno de Estados Unidos. Todo esto te da un poco de soltura para poder decir algo que me parece, bueno, importante, ¿no? Es decir, nadie nos ha demostrado que esos cambios de la Agenda 2030, después lo bajaremos a más detalles, sea un clamor de la población. Nadie. Es la gran mentira que en este momento domina en el mundo. Gran mentira por el temor a qué dirán, por el temor a que te descalifiquen y no cuenten contigo en los grandes foros, o para que te bloqueen si accedes a la política, etc. Pero pienso que es muy importante el darse cuenta que estamos en una circunstancia en la que hay que ser valiente. No hay muchas alternativas. Yo repetía una frase y el otro día un amigo, Tomás Alvira, me dijo de dónde la había leído. Yo siempre decía, Dios creó el mundo y lo alquiló a los valientes. Bueno, es que es muy verdad. Y me enseñó un número de Surco, de San José María, donde esta idea aparece muy clara. Y digo esto porque sin valentía hoy es muy difícil ir por la vida. Y la valentía no es ser un terrorista, ni es un tipo que anda disparando, no. Pero si no hay valentía, uno no puede salir ni de su casa. O sea, no cabe, o sea, no hay espacio para un intercambio de ideas porque encuentras esa agenda como un muro que está extendida a las empresas, a la política, a la academia, a todo. Son dueños de la discusión mundial. Eso es inaceptable completamente. Pero esto es lo que de alguna manera vemos que está ocurriendo. En esa agenda aparecen los temas del aborto, la manipulación de los óvulos, la manipulación genética, la ideología de género, las uniones de hecho, la desestructuración de la familia, la educación, con ese ya desconocimiento, mejor dicho, con ese intento de frenar lo que es la educación diferenciada, ¿no? Es una tragedia que se pueda separar a hombres y mujeres para educarse. Pero no van ahí, sino que es que la actividad política va y te corta la ayuda. Un atropello y una falta de respeto mínimo a esa variedad de alternativas que puede haber, por supuesto desconociendo la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. Entonces, y como colofón de todo esto, el silenciamiento de la religión católica como si fuera
invasiva, como si fuese un problema que hace difícil el diálogo. Bueno, yo ante este planteamiento digo, cabe como dos alternativas. Enfrentarlo con la verdad, con la valentía y con fe, o buscar cómo acomodarse. Hay todo un planteamiento que en el fondo es el temor a la verdad, la falta de confianza de que tenemos suficientes elementos que nos da la ciencia en unos campos, que nos da la creación y, por supuesto, que nos respalda la fe. Pero no cabe, me parece a mí, el intento de un acomodo. Es muy lícito el que alguno lo pretenda, pero creo que nos jugamos la vida terrena y eterna. Ya no es solamente la academia, sino lo que represento. Nos jugamos la vida eterna. El desafío que tiene esta generación le ha tocado. No cabe una generación cobarde, ignorante, no cabe. Nos ha tocado una época en la que hay que luchar por la verdad, hay que luchar por la fe, pero no pasa nada, es muy interesante el momento. Lo que ocurre, que toda esta situación la hace como más urgente, es la gran rapidez con la que las herramientas tecnológicas hacen que esto se desarrolle. Es decir, es muy fácil y muy rápido que cualquier cosa pues llega al mundo entero. Entonces, este desarrollo que yo lo considero, por decir así, de más del 100%, o sea, la rapidez con la que nos comunicamos es infinita. Pero el desarrollo ético o moral que acompaña a este desarrollo tecnológico ha decrecido en más del 100%. Es decir, me da la impresión de que más que ser una situación en la que hay muchos cambios, no. Me parece que es más importante decir que es un cambio de época. Está cambiando al fondo algo. Y por lo tanto, cuando hay que dialogar, y como dice aquí el título, la creatividad, no podemos caer en la fantasía de estar vaciando de contenido las palabras y de estar dejando que todo sea motivo de cambio de ideas. Hay que tener una entereza, una firmeza, porque la situación lo obliga. Yo recuerdo cómo no recuerdo, lo leí, este filósofo o jurista, la academia sabrá mejor, Hugo Grozio, en el siglo XVII, dice, bueno, vamos a estudiar las cosas ut si Deus non daretur. Vamos a pensar que Dios no existe para hacer un sistema lo mejor posible. Y bueno, armó una pelotera espectacular. Y entonces viene Benedicto XVI, que nunca será suficiente lo que podamos estudiarlo. Ha dejado una maravilla de doctrina. Viene Benedicto y dice, pues mira, vamos a ver más bien las cosas ut si Deus daretur, como si Dios existiera. Si no vamos a hacer, yo lo digo así, como la agenda imperante o como los políticos imperantes que la Iglesia distorsiona. La fe introduce un elemento que no permite dialogar con tranquilidad. Pues Benedicto dice, no, vamos a incorporar la fe y vamos a respetar más que nunca la verdad y la libertad de las personas. Pero no hagamos ese preámbulo de razón que desvirtúa la realidad. Entonces, esto ha hecho que, de alguna manera, encontremos que el poner a Dios fuera de la mente de un gobernante o de la creatividad de un momento es muy fuerte. No es aceptable. Hay que batallarlo. Entonces, creo yo que frente a esta situación
hay algo que me preocupa mucho en esa figura de la creatividad y del gobernante, en la tradición, etcétera, porque me parecería que hay como un intento o un sesgo que se va incorporando y es la desconfianza de la generación joven frente a la generación anterior. Es decir, un intento, es decir, no sé qué es lo que quiero, pero lo que tú quieres no. Entonces, esto, bueno, podría bajar a detalles más polémicos, pero por respeto a la audiencia, al auditorio no lo haré, pero no se puede fácilmente decir que la juventud es un lugar teológico. La juventud es una situación temporal, es una edad, es una época de la vida maravillosa, todos la hemos vivido, pero el ser joven ni añade ni quita. Si algo puede ser que limita un poco, pero me parece que esa desconfianza generacional, que no es en todos, pero es un elemento que hay que tener en cuenta porque si se acepta y se desarrolla, está generando mucho problema. No hay por qué no esforzarnos en fortalecer una mayor confianza con la generación joven. Y la mejor manera de establecer confianza es no hacer desaparecer la autoridad o la potestad. Esa libertad que es libertinaje no ayuda a la gente joven. Gracias a Dios, vivimos nosotros una época en la que sabías dónde estaba el bien o el mal y te lo recordaba tu padre y el profesor en la escuela. Pensar que eso es un culto a la libertad y al desarrollo moderno es hacerle un daño muy grande a la juventud. Entonces, síntomas un poco que yo señalaría para que el gobernante tenga claridad. La libertad absoluta, que no existe, es una libertad, la nuestra, que siempre estará medida por esa búsqueda de la verdad. Si no, la libertad se convierte en una cosa muy caprichosa y además muchas veces en una voluntad de poder. Yo quiero dominar. Otro aspecto que me parece preocupante en la cultura moderna, el pánico al qué dirán. El pánico a quedar mal ante la opinión pública. Es así y siempre lo ha sido, pero necesitamos ese coraje que se abra a, digamos, a no dejarse limitar. Mira, y voy a decirlo de una manera un poco cruda, por una dictadura narcisista. Porque la dictadura narcisista es que quedaste mal, es que se rieron de ti, es que no era yo el mejor, es que, o sea, una cultura de estar siempre en lo fascinante, en la primera página del diario, en el hombre más culto o más, pues esa dictadura narcisista no puede ser que pretenda silenciar la verdad, la cultura, la fe. Se debe recomponer, evidentemente, la noción de bien común. Cuando la democracia deja de ser una mera forma de gobernar y pasa a ser, como lo ha denunciado Ratzinger, la democracia, una religión o un dogma, se instala un totalitarismo encubierto. Yo no soy de España, pero ustedes que la ven todos los días, pues algo de eso deben estar diciendo qué está pasando aquí. Un totalitarismo encubierto, cuando deja de ser una mera forma de gobierno. La familia deja de ser el alma de la sociedad y al esfumarse ya no cuentan las personas,
por su naturaleza, sino que son individuos. La filosofía democrática en esta modernidad tiende a suprimir lo que Aristóteles consideraba como, con razón, como un elemento fundamental, la amistad. Que la crisis de relación padre-hijo, relación amigo, relación institucional, relación política, relación deportiva, la crisis de relación es un síntoma de que la enfermedad es muy grave. No es problema de si le dejo o no le dejo, si acepto, si no acepto, no. Hay algo muy de fondo que francamente tantas veces yo oigo en mi entorno dos tendencias a esta dificultad. El facilismo. No te preocupes, ya va a cambiar, ya va a madurar. Oye, pero dile las cosas. Y lo otro, el buenismo. No exageremos. La gente es buena. Hombre, no sé si es buena, pero como del árbitro, ¿no? O sea, en una pelea de box en la que se están rompiendo la cara los dos y el entrenador le dice, no te preocupes, ya lo tienes, en el próximo round lo tumbas. Y el tipo se le cae la cara de sangre. Hasta que al final dice, mira, contrólame al árbitro porque alguien me está masacrando. Pues es lo que me parece que a veces en este facilismo, bueno, controlemos las rigideces, controlemos los dogmatismos, porque de esa manera no es fácil avanzar. Otro tema en el cambio de la creatividad actual son los medios de comunicación. No voy a ir contra ellos para nada, pero esa dictadura tan enorme de los medios de comunicación y hoy ya de las redes sociales, digo, no, algo hay que hacer. No tengamos miedo. Es decir, creo que el atropello de los medios de comunicación, que no depende del periodista, ¿eh? Depende del de arriba, y vamos a decirlo más claro, del que paga por la noticia. O para hundir a alguien o para promoverlo. Por lo tanto, la situación actual hace muy difícil porque el inmediatismo al que está acostumbrada la generación moderna hace muy difícil el tiempo para que las ideas maduren, para que la paciencia necesaria para la madurez tenga un espacio. Se quiere todo ya. Y si no surgen todas las dificultades y la velocidad del progreso tecnológico no tiene nada que ver con la velocidad del ser humano. Ahí hay una contradicción muy fuerte. Entonces, ese intento de transmitir ideas, de relacionarse, etcétera, pasa a ser una dificultad mayor cuando hay estas circunstancias. Voy a cortar, de hecho, rápido. ¿Todavía quedan minutos? Muy bueno. Entonces, un intento de por dónde ir, porque esto es como mucho detallado y yo creo que todos lo conocemos. ¿Qué hacer ante este inmenso desafío o crisis planetaria, como la escribió una vez, no me acuerdo quién es, un sacerdote, no se me acuerdo, historiador? Dice, en primer lugar, no primero, uno de los aspectos, hay que emprender una batalla cultural sin miedo, con frescura de propuestas. Y para esto es necesario estar más presentes. O sea, el pensamiento, yo digo cristiano, pero cada uno que ponga el título, pero para mí es el cristiano, tiene que estar más presente en el campo cultural, político, artístico, académico, social. Cuyo lugar privilegiado es la universidad. Yo me atrevo a decir que hay que reforzar los estudios de metafísica, que parece una cosa de qué está hablando, no. En otras charlas se podría hablar, pero la metafísica
y la antropología. Tenemos que recuperar al hombre de una manera urgente y tenemos que aprender a la trascendencia, porque si no, esto no camina. Pero participar y participar sin miedo. Yo sí diría que siento, a nivel mundial, se ha abandonado la cancha. El enemigo se crece porque no es rival. Ya te descartan. Ah, usted viene con esas ideas. Hombre, las mismas que tienes tú. Pero hay que emprender ya con una, me parece a mí, yo llamo batalla, ojalá que no se llame batalla, otros dirían propuesta, iluminación, batalla, porque va a ser batalla. Luego, mucho de lo que ha expuesto mi querido profesor, que hoy está de cumpleaños, recuperar el valor de la tradición y de la historia, para que haya sana continuidad, para que todo lo que mejora a la persona y reconoce la realidad, pues esté en el centro de la historia. Es que todos ustedes lo habrán visto, pero es que muy grave lo que está ocurriendo. Se está rehaciendo la historia. Ya fue. No le cuentes a mi mamá cómo nací. Ella sabe cómo nací. Un novelista puede hacer una historia de mi nacimiento. Bueno, no podemos rehacer la historia ni política, ni económica, ni religiosa, ni cultural. Es así. Dios ha intervenido en algunos momentos de la historia y no reconocerlo es muy grave. Entonces, creo yo que esta unidad y continuidad entre las generaciones tiene mucho que ver con ese respeto a ese legado sabio que nos han dejado los que nos han precedido. Es decir, creo yo que las herramientas de hoy, tecnológicas, nos permiten copiar y pegar, quitar, sí. La historia no ha sido así. La historia de las instituciones han costado horas, trabajo, sudor, vidas. La conquista de la libertad ha sido muy dolorosa. La fidelidad de un matrimonio es gozosa, pero es costosa. Entonces, no podemos admitir que se quite el sacrificio y el esfuerzo porque son dañinos. No, no, no. Todos estos prejuicios son parte de este no respetar la continuidad de lo que la generación anterior me entrega. Entonces, de una manera muy concreta, tengo una cita maravillosa de Ratzinger. De la salvación de la familia depende la capacidad de paz de un pueblo. Si la familia no pone ya en relación mutua al varón y a la mujer, mira, yo no he dicho nada, al joven y al anciano, las relaciones básicas del hombre se transforman en una lucha de todos contra todos. De ahí que la destrucción de la familia sea la más segura señal del anticristo, del destructor de la paz, bajo la máscara de quienes afirman traer la paz y la liberación, la familia. Voy terminando con seguridad. El centro del cambio, el centro de un desarrollo sano, el centro del pensamiento de un gobernante creativo es y será Cristo. El mismo ayer, hoy y siempre, siempre. El modo en que presentes hoy a la humanidad es un desafío que evidentemente hay que afrontar. Pero hay que desterrar el miedo para poder demostrar y para poder manifestar nuestros compromisos. Los compromisos. ¿Quién nos ha dicho que a la gente joven no le gusta rezar? Nadie. ¿De dónde ha salido la idea de que la misa no es buena? Pero claro, hay que decirle, lo digo de manera rápida, al sacerdote de turno, hombre, no sueltes esa homilía que espantas a todo el mundo. Ni hagas estas cosas raras en la iglesia, que no es el lugar.
Pero dicho estas cosas, es el momento de ser apóstoles con Cristo en la vida ordinaria. Termino con lo que San Juan Pablo II puso como pilares del desarrollo de la Iglesia en esos largos 25 años. El amor a la Eucaristía y el amor a María. Verás tú que es algo que atraviesa todo su pensamiento y su trabajo. Como decía San José María, estas crisis mundiales son crisis de santos. Pero la santidad, no voy a explicarlo mucho, está un poco en lo que hemos dicho. Defiende la familia, estate presente en las universidades, ten ese amor a la Eucaristía, no te refugies en un facilismo y tampoco te refugies en pensar que porque cambias el verde por el amarillo va a cambiar el mundo. No. No seamos correctores de la anterior generación cuando ni la conocemos. Empecemos por respetarla y por conocerla. Muchas gracias.